Ahora sí, ahí luego Listo. después Mm. nos seguiremos con el tema, pero vámonos, señoras y señores, hasta Chile. Allá se encuentra Capitán Cianuro. Capitán, le agradezco muchísimo, muchas gracias por permitirnos pasarnos unos minutitos. Esto ocurrió ayer y no habíamos transmitido en vivo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Oh, gracias a ustedes, Entre Noticias. Rubén, gracias por esto, que es un momento de reflexión para nuestro país. Recordar 51 años de un golpe de Estado eh, por parte de un traidor hacia a un gobierno democrático, un presidente que al día 11 de septiembre, por presiones sociales, iba a llamar a un plebiscito. Le cortaron esa posibilidad, le dieron un golpe, lo asesinaron, bombardearon la única casa de gobierno que se ha bombardeado para terminar con un gobierno democrático, y no bastándole con eso, también le bombardearon la casa donde alojaba a su familia. Son Eh, eh, sí, son momentos de la historia que uno quiere mantener viva justamente para que los negacionistas no se impongan, no solamente aquí, sino en muchas otras latitudes, donde hay un discurso muy marcado, donde quieren esconder la basura debajo de la alfombra, en este caso los muertos y los cómplices activos y pasivos que aún siguen vivos, generan odiosidad un día como hoy. Acá aparecía una diputada hoy día de un movimiento de ultraderecha diciendo que había sido el día donde las Fuerzas Armadas habían permitido que Chile fuera libre del marxismo sí, y de una dictadura sí. perversa que estaba por venir. En definitiva, ese es el discurso que tiene una derecha enferma, que la vamos viendo que cíclicamente se va repitiendo. Hoy día no necesitan golpes de Estado de la forma que los dieron en ese entonces, pero igual se tratan de imponer desde las urnas, mienten, generan ignorancia en la población y terminamos teniendo diferentes tipos de actores que defienden supuestamente el patriotismo, el nacionalismo, las banderas, pero al final son entreguistas hacia el hermano mayor del norte que siempre nos está mirando como el patio trasero donde botan la basura. Exactamente. ¿Cómo nos hablamos? ¿Te puedo hablar de tú, Capitán? Me nace. Por favor, Rubén, no hay Y tú problema. a mí también. Perfecto. Capitán, este tema sigue dividiendo a la sociedad chilena. Yo estando en los Estados Unidos, vaya, recibía hasta amenazas, de gente chilena allá que defendían a capa y espada a Pinochet. ¿Esto sigue Bueno, dividiendo a la sociedad chilena? bueno, no quiero hacer un parandón, pero yo creo que siempre la escupidera norteamericana recibe lo que se recibe en las escupideras. Bien fascistas. Hay que ver solamente los fascistas que viven en Miami, que vienen de la isla, ¿no? Eh, eh, Probablemente sí allá hay mucho más arraigo de aquellos que defienden la figura del genocida. En Chile, la verdad, hay un grupo que defiende el genocida, levantan banderas, pero no diría yo que es mayoritario. Si en su momento lo podríamos haber visto como tal, era porque también los medios o los miedos de comunicación que siempre han estado en manos de la derecha fascista e intrigante, han tratado siempre de mantener esto como algo de la historia. Eso es un peligro a los 51 años, de que esto pase a convertirse como en algo de historia y Ujú. la memoria se pierda y uno después lo vea como un hecho, y un hito que sucedió hace tanto tiempo, ¿para qué preocuparse? Que a mí me Claro. lo dijeron cuando levanté el libro a los 50 años. ¿Para qué te preocupas de eso si ya pasó hace tanto Ya tiempo? Yo pasó. dije, no, Sí, 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 claro, es muy común. ¿Podrías yo no. poner el libro en pantalla, pastor, para que lo veamos todos? El libro en pantalla, libro que me envió Uber Rojas Caballero de alguna manera, pero mira, aquí está, 50 años, esto el año pasado, 50 años del golpe en Chile, testimonios, y estamos hablando con el autor de este libro, con Cianuro,
y donde tienes aquí testimonios inclusive de personas que fueron directamente vejadas por la dictadura de Augusto Pinochet, ¿correcto? Sí, correcto. Lo que traté de hacer en este libro es sacar testimonios de los militantes a pie, de un chileno que, ¿qué le pasa el 11 de septiembre? No fui a esa historia que de repente la conocemos y que de repente hay personajes que estaban comprometidos con el gobierno de la Unidad Popular, que eran diputados, dirigentes, en fin, que sufrieron desde ser tomados detenidos, recluidos en centros de concentración y exiliados. Estoy hablando de gente que muchas veces uno las ve como en el anonimato, de tu vecino, de tu cercano de la cuadra, cómo vivió ese 11 de septiembre. Esa es la gracia de este libro, que rescata memoria desde el momento que tú lo empiezas a leer, porque ves a un niño de 6 años hablando de ese golpe de Estado, que hoy día tiene 57 años, hablar una niña que tenía 18 y que fue detenida y torturada y maltratada y sale al exilio, de hablar de un señor que tenía 40 años y hoy día tiene 92. Todos mis testimonios además son gente que está viva, obviamente, no fui al recurso de alguien que me contó de un familiar, sino de alguien que vivió ese momento, de familias que fueron totalmente separadas de sus hijos. En definitiva, busqué desde, Chile es bastante largo, busqué Ujú, de la zona norte a la zona sur ujú. testimonios 24 en contexto de personas que nos fueron hablando y aparecieron ahí gente que nunca me imaginé que iba a llegar a ellos, pero están y hay un gap, un grupo de amigos del presidente que se enfrenta el día 11 de septiembre a la fuerzas de militares, él teniendo con sus dos compañeros a un lateral del Palacio de Gobierno, teniendo simplemente una subametralladora y una pistola, se enfrentan a un gran batallón donde no son muertos ni mucho menos y logran inclusive repeler ese combate que se da afuera mientras se daba otro adentro con los GAP, que eran este grupo de amigos del presidente. ¿Y por qué existía el GAP? Porque el presidente, antes de que asumiera el 4 de noviembre asume él, pero cuando él logra el triunfo, una forma preventiva de decirle que no asuma la presidencia es asesinarle al comandante en jefe del ejército, el general Schneider, en el Snyder, año, en el año 70. Y sí. eso lo hace un grupo de ultraderecha. O Ujú, sea, Salvador Allende entró con un piso con dinamita. ujú. Y todo su periodo fue un piso con un polvorín que pisaba huevos por donde andaba. Y él sabía que en cualquier momento le podían dar un golpe de Estado. Hay que recordar que hay un tanquetazo que se da en junio del 73. Ahí está la muerte de su edecán, el capitán Araya, que se lo asesinan a meses del golpe. Y que todo esto viene siendo gestado, obviamente, con el respaldo de Estados Unidos, con la CIA. La CIA posibilita económicamente al Mercurio, yo le digo el Merculo, pero Al Mercurio, sí, de Chile, claro, es periódico, sí. intrigante y Agustín Edward era un intrigante y los Sí, Edward en la historia de Chile han sido unos intrigantes y que tenían mucha vinculación con Estados Unidos. Agustín Edward era muy amigo de Rockefeller, del sí, 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 sí. terrorífico Rockefeller, amigo de Nixon, de Kissinger. Kissinger tiene a sus 100 años muerto, tiene unos 40 millones de muertos a su haber, Sí, era el que manejaba el maletín siendo un civil de platas para repartirlas por el mundo para dar golpes de sí. Estado en África, en la América Latina. Entonces al final uno va generando una historia y esa historia yo creo que requiere que cada cierto momento nosotros la mantengamos viva por una razón, para el nunca más sea real y no sea solamente un eslogan. Porque no solamente nos pasó a nosotros, cuando los argentinos nos miraban desde el otro lado de la cordillera diciendo qué terrible lo que está pasando en Chile, no se darían ni siquiera cuenta cuando les llega en el 76 un golpe de Estado en el mes de marzo,
que es tan terrorífico como este golpe de Estado y que más encima los mete en una guerra chapucera, que es la única guerra peleada en el continente internacional, que en el fondo uno va viendo que los milicos o ciertos sectores fascinerosos son capaces de cualquier cosa para mantener sus privilegios de una élite, para forzar a que el pueblo se someta y al final tenemos el mejor laboratorio del neoliberalismo instalado a metralla y muerte en este país llamado Chile. Recuerdo que Nixon dijo, hay que hacer gritar la economía. Hay que hacer gritar la economía. O sea, Estados Unidos apretando las tuercas para hacer fracasar la economía de Salvador Allende, ¿no? ¿Correcto? Es correcto, porque en el fondo lo que vas a ver tú en el transcurso de los 3 años, de los 1000 días, como se le llama, que hicieron todo lo posible para hacer fracasar todo. Sí. Entonces había mercado negro, desabastecimiento total, los camioneros estuvieron 6 meses en paro y ¿quién pagaba a los camioneros? Era la CIA, que les mandó un maletín de dólares para que pudieran mantener el paro y no perdieran ellos capital. Y solo grandes golpistas civiles, porque los militares se hicieron acompañar en algún momento por civiles que son activos, y si bien es cierto, los que pusieron las balas y también pusieron los juicios al final y fueron a las diferentes cárceles, fueron los milicos. Por un lado, hay civiles que hasta el día de hoy se mantienen totalmente en impunidad, hasta ocupando lugares del acontecer político local. O sea, hay que recordar que el propio Sebastián Piñera tuvo ministros como Hernán Larraín, un ministro que había sido muy cercano a Pinochet en su momento y terminó siendo ministro de Justicia y Derechos Humanos, que paradójicamente era uno de los tipos que más avivaba el fuego candente de esa dictadura. Entonces lo tuvimos hace un par de años nomás como ministro. Y tenemos hoy día sentado en el Senado de la República varios golpistas, y esto siguen usufructuando del Estado que tanto lo odian y piden menor Estado y que cada día restringen más todo lo que sea posible del Estado, pero viven de la teta del Estado y han vivido toda su vida de la teta del Estado y lo hacen hereditario. Esto es como una monarquía, entonces van entregándole a su hijo y tenemos a varios ahí. Hay uno de apellido Coloma, por ejemplo, que tiene a su hijo y a su nieto metidos en cargos políticos de relevancia. Entonces al final uno va mirando esto y dice, no se va a repetir, uno nunca sabe, y justamente para eso hay que mantener este tipo de memorias vivas, porque si uno las apaga, si uno juega el juego de ellos, al final terminamos creyéndonos que esto fue una historia que pasó y que no se va a repetir. Y uno no sabe cuándo se va a volver a repetir, cuando el león del norte está vivo, da zapatazos porque sabemos que se le Sí. está terminando su cuarto de hora de tener la hegemonía del mundo. Hoy día el mundo se divide en cuatro prácticamente: India, China, Mm, Rusia y su orbe, y Estados mm. Unidos. Por lo tanto, ya no es esa guerra fría entre lo que era Rusia o la URSS y Estados Unidos. Hoy día son otros los actores que se van metiendo en el conflicto Claro. internacional para repartirse por donde uno quiera caminar. Mira, Vas a déjame incorporar a Hubert Rojas Caballero, mi querido pastor, quien a ver si abre su micrófono, porque él me contactó contigo y él leyó tu libro, se acostó ayer hasta las 5 de la mañana, imagínate, leyendo. Eso me parece muy bueno, es un muy Y buen lector. es buen lector. Vamos a ver si anda por ahí, pastor, pero en lo que lo conectamos y ojalá Ya sí está aquí, se. Rubén. Ah, ya está ahí. Ah, perfecto. Antes de que pasemos con él, nomás te quiero hacer una pregunta. Tú sabes que en la ciudad de Los Ángeles, por ejemplo, es donde más guatemaltecos hay fuera de Guatemala. Y Ajá. sabemos lo que hizo la CIA y todo en Guatemala. Fuera de Irán, donde más iraníes hay es en Los Ángeles, California. Bueno, curiosamente, en muchas intervenciones ha sido con una especie de santuario ahí en los. Bueno, hay mucha gente también de Chile y entre ellos, bueno, no sé qué habrá pasado con él, si ya murió o no, pero el doctor Quiroga, el Ujú, cardiólogo de Allende. ujú. Entonces yo lo entrevisté en televisión y él me dijo, pregunto,
Dice, no, 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 a Allende no lo asesinaron. Allende se suicidó, dice, yo lo vi. Abría la puerta, dice, abría yo la puerta y vi el momento en que se tiró el escopetazo. Eso me dijo el doctor Quiroga, ¿es verdad? Eh, yo no voy a poner en duda lo que pueda decir una persona que dice ser testigo. Ahora, yo no Mm, sé si fue tan así. ok. Que la persona que levanta el acta de entrega de información es el general Carvajal, y Carvajal Mm, estaba a cargo de las fuerzas de orden, podían decir cualquier cosa. Yo creo que les daba muy buen resultado decir que Salvador Allende se ha suicidado y no lo había. suicidado, tal vez la Pero narrativa. hay un libro muy bueno que dice justamente lo contrario, Mm, porque hacen peritaje del cuerpo y de la bala que supuestamente entró por esta parte, pero sí. extrañamente sale por la nuca. Entonces no sé qué tenía Allende para que le rebotara una bala a esta altura y saliera por atrás. Y lo otro, que de la cintura hacia abajo tenía todo destruido, y eso se nota que entró un grupo de estos SWAT de combate que entraron gateando y dispararon hacia la altura de la cintura hacia abajo. Por lo tanto, no sé en qué momento este Mm, médico ve aquello, porque ok. dicen inclusive que lo. Sí, yo me quedé muy impresionado, pues dije, ¿me Sí, estará diciendo la verdad? No sé. ese es un señor que siempre mantuvo esa postura, pero yo en lo personal siento que uno tiene que dejar en la duda el hecho de que no puede ser posible que quien levanta un acta y dice sí, Allende se suicidó sea Carvajal cuando Carvajal era el que estaba a cargo de la Ok, Fuerza de Orden. Es muy diferente ok. decir que lo mataron a que se suicidó, porque cuando tu líder se suicida, baja justamente esa euforia que tienen tus grupos aliados, Ujú. porque en Claro, claro, Occidente el claro. suicidio siempre, sobre todo en los años 70, era mucho más mal visto que hoy día. En Oriente el suicidio es un acto de honorabilidad y no cobardía, como podrían haber dicho acá. Pero bueno, eso es un tema que yo creo que a esta altura también es un poco, si bien es cierto, trato de ser cuidadoso, no voy a decir que es poco relevante, pero creo que mucho más relevante es el Claro. hecho de que se instalara a la forma que se instaló una dictadura de las Claro. características de un genocida que se debe decir con su nombre, fue un genocida. Y viene el aniversario del asesinato de Víctor Jara también, ahora Correcto. próximamente. Quiero anticipar que Hubert Rojas Caballero, amigo de este canal, de Pastor y un servidor, me ha confirmado justamente para este día la presencia de los integrantes del grupo Inti Gimani, aquí en exclusiva para ustedes en este canal. Tendremos a Inti Gimani, recordarán a este grupo, tal vez los que están muy chavos, pues no se acuerdan. Mi querido Uber Rojas Caballero, esto que estamos viendo, ¿qué es, Pastor? Rubén, es una recreación, claro, cinematográfica, no es que todos los eventos sean plenamente fieles a lo que haya sucedido, muchas cosas no se sabe exactamente, pero más adelante allá en el grupo de Telegram les estaremos dando este vínculo para que puedan seguir esta película, la vean y siempre, pues bueno, conozcan un tanto más de este tema. Terrible, terrible. Uber, buenas noches. ¿Hubert? Ah, caray. Como Sí, que se conectó, pero no se conectó. se conectó, pero no se conectó. Entonces vamos a hacer aquí una trampa. Le voy a hablar no por WhatsApp, le voy a hablar por una app que se llama Comera, que se la recomiendo, te la recomiendo. Vamos a ver si nos contesta aquí el buen Uber. No paramos Rubén, por... Sí, señor. yo por aquí sí lo escuchaba, no sé qué Ah, pasó. caray. No, yo no. ¿Qué hago? A ver. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, mi querido Uber Rojas Caballero. Por algún motivo no te escucho acá, pero mira. Sí, a ver, voy a activar, Ah, activa tu, pero, sí. A ver, y nos hablas. aló, ¿me escuchas? A ver, vuelve a hablar. Ah, no, entonces mira, no. ¿Aló?
Mira, lo pongo aquí. Tú leíste el libro, te acostaste hasta las 5 de la mañana, eres buen lector, dice Capitán Cianuro. ¿Qué te pareció el libro? Coméntanos y hazle una pregunta a Capitán Cianuro. El libro me capturó, ¿no? Porque el golpe en Chile no fue en otro país, fue en el mismo corazón de aquellos que sentimos Chile, como sentimos México, como sentimos todos los países de América, como parte de una sola tierra, con un solo origen y esperamos que con un mismo destino. El gran valor del libro de Manuel es que no revela, no entrevista a personajes políticos destacados o figuras que tuvieron algo que ver con ese momento histórico, sino con el hombre o la mujer de a pie, con el chileno común y corriente, que ha sido afectado profundamente, no solamente las condiciones materiales de represión política, en fin, toda la conmoción que significó el golpe aciago de Pinochet, sino en realidad las huellas, muestra este libro, las huellas profundas que aún permanecen en la vida cotidiana de los chilenos. Y yo creo que esto es una muestra de lo que logra esos mecanismos que podríamos calificar, yo creo, de ingeniería social. O sea, esto no es casual. Este horror planificado para inyectar miedo en la gente, para que no reaccione, para que no proteste, para que se resigne. Como decía ayer Diego Fusaro, esa idea de resiliencia, de resignación, de adaptación, es parte de este proceso de bloquear a las personas, a los seres humanos, a las sociedades, para que no apunten a un cambio de la sociedad. Yo creo que este es el gran valor del libro de Manuel. Oye, ¿y qué pregunta te surgió o qué preguntas, una vez que ya leíste el libro, podrías plantearle a nuestro invitado, a Manuel, que él mismo se pone como Capitán Cianuro y para términos del libro, así le llamamos, por petición también de él? Nuestro querido amigo es Manuel Martínez, y por lo que él ha explicado, eso de Capitán Cianuro viene del tiempo que estuvo en radio, entonces de ahí le vino ese apelativo. Y bueno, Manuel, quisiera que incidieras un poquito más en el aspecto del testimonial. Tú dices en el libro, relatas, especificas que tenías 6 años en ese momento. ¿Podrías abundar en detalles de ese momento, lo que significó el golpe para ti, como lo significó para muchos otros niños, para muchos personas que estaban recién comenzando, despertando la vida, pero ya estaban siendo golpeados por un hecho tan terrible, ¿no? Bueno, por favor, mi querido Manuel. Bueno, gracias. Mira, sí, lo parto justamente con el testimonio de este Manuel Martínez, de una ciudad del sur de Chile, de Constitución, conformada por una familia de 5 miembros, mi papá, mi mamá y mis hermanas, y yo tenía 6 años, esa mañana del 11 de septiembre, cuando mi madre tendía las camas, yo la acompañaba. En algún momento se escucha la voz de un señor en la radio. Mi madre se pone muy nerviosa. De hecho, yo me recuerdo que ella llora frente a la radio. Y sobre la misma, yo no entendía mucho. Un niño de 6 años hay que entender que no tiene mucha noción qué le está pasando a la mamá porque está llorando. Me pide que me quede tranquilo con mi perro y que ella va a buscar a mi hermana al colegio. En ese momento yo vivo en un antejardín y me pongo a mirar hacia la calle qué sucede. Al frente de mi casa hay un señor que sale con una bandera chilena disparando al aire y dice somos libres, somos libres. No entendía mucho ese somos libres, era como entre lo que sería
una algarabía de algo que está sucediendo, pero también mi madre está triste, entonces como el yin y el yang, ¿no? Y viene corriendo una vecina que tiene 14 años en ese momento y me grita en mi cara: mataron a tu presidente. Hay que entender, yo siempre digo, hay que entender que una persona de los 6 años no sabe lo que es un presidente propiamente tal. Está todavía jugando a otro tipo de cosas, está abrazando todavía al mundo, los conceptos. Por lo tanto, vine a entender eso más adelante. Y también una persona de 14 años refleja lo que le contaron en su casa, o sea, que era el presidente del vecino, no de ella, no sé. No obstante, eso me va a mostrar en el tiempo lo que va a suceder y que ya después yo me empiezo a incorporar a la vida normal de una persona que va creciendo y que va encontrando significado a esa mañana del 11 de septiembre donde mi madre escucha el último discurso de Salvador Allende, que yo lo escucho después en el tiempo y de hecho no le puse una introducción mayor al libro ni busqué a alguien que escribiera un prólogo, sino el libro parte con el último discurso de Salvador Allende. Me Tenemos el llama, discurso, pastor, a ver si lo vamos preparando. Adelante. claro, Yes. y me va surgiendo esta cosa de cuando a mí me preguntan de cuándo fuiste opositor al régimen de Pinochet, y yo digo del 11 de septiembre del 73. Pero ¿qué sabías tú, mocoso tal por cual, si tenías solo 6 años? Bueno, el mocoso tal por cual después creció y se convirtió justamente en alguien que tiene un antecedente histórico que le marca, sabiendo que los militares en la noche llegan a la ciudad, toman la ciudad, se escuchan balaceras, los mismos vecinos ya se empiezan a dar cuenta que esto viene más en serio, que ya la algarabía no se les convierte en algo simpático, sino también van a pasar cosas. Paradójicamente, la hermana mayor de mi vecina que me viene a gritar, al tiempo después, nosotros tuvimos toque de queda del 73 al 80, en el transcurso de ese tiempo se pedía autorización para cualquier tipo de manifestación de hogar, ya sea un cumpleaños, un matrimonio, cualquier cosa. Era el año 78, por ahí se casa la hermana mayor, a nosotros nos invitan como vecinos, habían como, no sé, 80, 100 vecinos, y con permiso y todo, y llega una patrulla militar, y llega un capitán. Esto nunca se me olvidó tampoco. Y el capitán entra y dice, ¿por qué están en fiesta? Eran las 9 de la noche. El toque que había empezado a las 8. Y bueno, le explica al padre que hay un salvoconducto, dice, me importa un carajo el salvoconducto de quién lo firmó, yo soy el capitán de zona, si de aquí a media hora más no están en sus casas, me los llevo a todos presos hasta la novia. Y se tuvieron que repartir toda la comida, todo lo demás, y por primera vez yo creo que ellos tomaron noción de que ese momento que ellos celebraban se les transforma en una cosa de chuata, no es como lo pensamos, sino estos vienen en serio y siguieron en serio. Ya estaban generando, ya sabemos que en el 78 la DINA había hecho montones de cosas, había asesinado al comandante en jefe del ejército, general Prat, había asesinado a Orlando Letelier, había... Yo entrevisté al hijo de Orlando Letelier en Los Ángeles. Ahí está el hijo de Orlando Letelier en Los Ángeles. Perdón, interrumpí. Sí, y bueno, van pasando cosas que uno se va enterando. Y nosotros nos enterábamos paradójicamente por una radio que no tenía origen de transmisión en Chile, era en onda corta. Hay que entender que en ese entonces uno usaba la radio con dos frecuencias, la banda ancha y la banda corta. La AM y la FM no existía. Y la verdad que esa radio transmitía desde la ciudad de Moscú. Y es la radio que es donde el discurso de Salvador Allende fue transmitido, que es la Radio Magallanes. Y la Radio Magallanes tenía todo un tema, y las personas que lograron salir de Chile al exilio, que es un premio nacional de literatura, como José Miguel Vara, que era la voz ronca, profunda, y la Mireya Baltra, así, y Volodia Teiterbol, que es otro escritor chileno, viajan, se radican, se exilian en Moscú, y desde allá reviven la radio, donde la única información que nosotros podíamos tener era por ese vínculo de la radio Moscú, que transmitía desde Moscú y se llamaba Radio Magallanes.
Entonces, uno va viviendo este tipo de cosas. Viene por ahí, lo dice el amigo peruano, perdón. Hubert. Perdón, lo dice bien, que lo que más genera en la población es el miedo. Cuando te generaron miedo de la manera que lograron generar el miedo, lograron hacer lo que quisieron con la población. Porque la gente no hablaba con nadie, no había disidencia, no había una conversación, ni siquiera en grupos sociales cercanos, porque podía haber alguien que fuera informante, porque generaron muchos informantes en la población. Desde un taxista que de repente recibía un abono adicional a sus carreras y podía sacar información, hasta el señor que de repente tenía una verdurería y escuchaba a las vecinas que hablaban, hasta el dueño de una cafetería que de repente ponía un par de garzones a que escuchara las conversaciones de quienes se sentaban en las mesas. Por lo tanto, el soplonaje fue muy grande, se generó una policía política muy inmensa, llegaron a haber 50.000 miembros de la policía política, por lo tanto los tenía en todas partes, eran la élite social de las Fuerzas Armadas y Carabineros, que los implementaban, les daban instrucciones y los mandaban a que hicieran el trabajo sucio que obviamente la oficialidad mayor no lo hacía. Pero sí había un grupo de oficiales mayores que lo hicieron. Nosotros fuimos parte de una estrategia muy al estilo nazi, porque la verdad lo que se hizo acá en Chile, aparte de los campos de concentración que se generaron, también se generaron la quema de libros. Eso no sé si se recuerdan ustedes, los primeros años de Hitler Yo lo instalado. recuerdo, pero por ahí me negaban chilenos allá que decían que no, tú no estuviste cuál, no, Pero es exageración de la izquierda, decían. la verdad, sí quemaron libros y terminaron quemando humanos. Y ahí están los hornos de Lonquén, pero no solamente eso. En Parral, por lo menos tienen que haber quemado a varios humanos que los desaparecieron para siempre. Hay montones de testimonios y quienes niegan esto es porque o se sienten cómplices o detestan esa noche oscura que ellos les trae más remordimiento que nosotros que somos capaces de levantar este tipo de voces, sacar un libro, buscar testimonios, hacer nuestro Vía Crucis como corresponde el día 11 de septiembre. Y paradójicamente nuestro 11 de septiembre acá en Chile tiene una connotación de dolor. Las Torres Gemelas es porque los yanquis querían a lo mejor poner algún manto para que no se siguiera hablando de este 11 de septiembre, no tengo idea, puede ser. No, Y traen bueno, un rollo con el 11 de septiembre, claro, déjame decirte, pero en y, fin, con el 11, en claro, fin, en sus... y con esto cierro, y los peruanos tienen la suerte de tener el 11 de septiembre, un día histórico como hoy, que ha muerto Fujimori, y, y hace un tiempo atrás murió Abigail Guzmán. Dos demonios que los agarra de las patas, el demonio se los lleva al mismo infierno. Por lo tanto, yo creo que hay situaciones históricas que nos comprometen desde nuestro rincón Chile para decir que el nunca más se haga patente y no sea solamente un eslogan. Y yo creo que ese es un deber de todos aquellos que estamos haciendo la historia viva, que la podamos replicar. El año pasado, el día 11 de septiembre, estuve en Barcelona presentando este libro, pero el año pasado yo hice un periplo de viajes con el libro de los 50 años y fui a comunidades chilenas que estaban en otras latitudes y estuve en Hungría, estuve en Alemania, estuve en Francia, en Uf, España, en Marruecos y ok. logramos hacer una serie de conversatorios porque yo creo que la mejor forma, estuve en México también, estuve en la Feria del Libro de Guadalajara y presenté este libro con un marco, estuve en Puebla, estuve en Oaxaca, estuve en Córdoba, por lo tanto, sí, este libro lo he podido llevar a montones de partes, estuvo hace no mucho en la Feria del Libro de ¿Y, Lima. y dónde lo podemos conseguir físicamente nosotros? ¿A través de Físicamente, Amazon? la verdad que físicamente recién ahora nosotros lo hemos lanzado, a ver, más que físicamente, está en libros, que es mexicano, que tiene que ver mucho con la vinculación, elibros.com, búsquenlo, ahí está el Ok. libro de los 50 años. La verdad yo no dejé mayor cantidad de libros en México nos fue muy bien con la
recepción del libro, se compró Claro, bastante, y claro. recién nosotros, después de un año, Sí, por favor, claro, a ver, aquí Hubert Rojas Caballero, Mira, quien también, quiero adelante. preguntarte, Manuel, lo siguiente. cuenta. ¿Existe realmente una democracia libre de presiones? Porque mira, las Fuerzas Armadas en la época de Piñera actuaron con el mismo salvajismo que en la época de la dictadura de Pinochet. Quizá O sea, quizá no parece tanto, que quizá no tanto, realmente, pero sí. y realmente, ¿qué significa eso? ¿Realmente el miedo permanece? Lo que La pasa es que gente... Sí, cualquier cantidad de jóvenes que quedaron con problemas de la claro, vista. a ver, A ver, Uber, mira, la verdad yo creo que nosotros tenemos una fuerza armada absolutamente alienada con la derecha. Por lo tanto, cuando la derecha gobierna, las Fuerzas Armadas actúan detrás de ellos. Pero más que las Fuerzas Armadas, el grupo de la policía, carabineros. Recuérdense ustedes, si están al tanto, pero se los cuento de todas maneras, cuando se dio la revuelta social del 18 de octubre, en la noche Piñera aparece con un grupo de militares detrás y dice, estamos en guerra contra un enemigo peligroso. Cuando termina él de hacer este discurso medio oligofrénico, le preguntan al comandante de las fuerzas de Santiago en qué condiciones se encuentra él. Y dice, yo soy un hombre de paz, me voy a mi casa tranquilo, no estoy en guerra con nadie. Y le cierra la puerta en la nariz a Piñera. Por lo tanto, Piñera lo que hace es darse cuenta que no tiene a las Fuerzas Armadas para hacer lo que él quiere hacer, y lo que sí hace es usar a la policía. Y la policía la transforma en justamente sus testaferros criminales, que usan las mismas estrategias de los sionistas nazis, disparan a la cara a la gente, 400 ojos cercenados, tienen mucho más ojos cercenados justamente sí, que en el Estado, contra el Estado palestino en su momento antes de esta sí, eso es un drama. guerra. Aquí lo cubrimos, lo informamos, ¿te acuerdas, Pastor? Deja nada más decirle una cuestión. ¿Qué opina de Bachelet, ahora que nos ponían de Bachelet, cuyo padre fue asesinado por la dictadura? Y después, pues, muchas críticas, ¿no? Bueno, hasta hace poco todavía Chile seguía con la constitución de Pinochet, este, pero y esta pregunta que decía Uber en el sentido de ¿cuál democracia, no? Una verdadera democracia, pues, Nosotros nunca tuvimos una verdadera democracia, porque la democracia nace tutelada. Entonces nace tutelada, sí. esa verdadera democracia le cuesta mucho levantar vuelo, porque además hubieron acomodadizo en el proceso, que justamente desde esa izquierda, que yo le llamo la izquierda que se derechizó y la derecha se extremó, tenemos al final un grupo de gente que empieza también a barrer cosas debajo de la alfombra. Si bien es cierto, aquí yo hago una salvedad de Bachelet y aquí puedo parecer un bacheletista, pero yo soy bacheletista y lo voy a ¿Ah, hacer sí? hasta que me muera, así que no soy muy objetivo en el aspecto, pero Mm, no tengo reparos mayores con la Michelle Bachelet, porque no la dejaron mucho gobernar, sobre todo el segundo gobierno, que tenía minorías, a pesar de que tenía mayorías, terminó teniendo minorías porque sus mismos partidarios internos en el poder legislativo empezaron a torpedearle los proyectos. mm, Hay que recordar que la Michelle Bachelet en el último año hizo cabildos para hacer justamente una nueva constitución, y se generaron 270 cabildos. Nosotros somos más de 360 comunas del país, se generaron 270 cabildos donde sacó una carta base que se iba a mandar al Congreso para que fuera estudiada, y a 2 semanas antes que dejara su cargo de presidenta, el ministro de Justicia de ella la traiciona y definitivamente no firma la posibilidad de que se mande al Congreso, y guarda esa propuesta constitucional y la deja perdida. Cuando entra Piñera, el discurso a las 3 semanas del ministro del Interior, el primo que hoy día está cuestionado por corrupción y fue depuesto en su cargo como ministro del Interior en su momento por una acusación constitucional, él dice a 3 semanas ante los empresarios de Chile, hacer una constitución política en este país no es viable.
La que tenemos es perfeccionable, pero no piensen que nosotros como gobierno de Piñera vamos a hacer una reforma constitucional mayor, porque ya se ha hecho, porque ya lo hizo Ricardo Lagos en su momento, que ese sí que a mí me deja mucho que desear como presidente, porque fue el gran presidente de los empresarios, el socialista, pero creo que hay que ser claro que la Michelle Bachelet le torpedearon desde adentro los mismos congéneres que tenía en sus filas. Bien, a ver, déjame ver aquí, Uber quiere hacer una pregunta, pero me llamaste por el otro, mi querido Uber, pues estoy al aire contigo. Adelante, Uber. Bueno, me parece muy interesante lo que explica Manuel, pero si me permiten, por la fecha en que estamos, realmente creo que vale la pena hablar sobre Salvador Allende. Ah, bueno, tenemos el discurso aquí, que así empieza su libro. No, hay un detalle. Yo, el mismo año, en el mismo número donde aparece la entrevista que hice a Víctor Jara 3 meses antes de que lo mataran, publicamos el discurso de Beatriz Allende, de la hija de Allende, que en La Habana, el 28 de septiembre, explica claramente y dice lo siguiente, ¿no? Mi padre no se suicidó, lo asesinaron. Y ella estuvo con Allende ese día. Y mira lo que dice, literalmente lo que dice Beatriz Allende. Permíteme un momento, Rubén, por favor. Ah, sí, claro, cómo no. Estamos desde Perú con Uber Rojas. Lo que dice es lo siguiente. Sí. Pude después conversar un momento a solas con el presidente. Me dijo otra vez que iba a combatir hasta el final, que para él estaba sumamente claro lo que iba a pasar, pero que tomaría las medidas para que el combate se librara de la mejor forma, que iba a ser duro, en condiciones desventajosas. Sin embargo, agregó que era consciente de que esa era la única actitud que le cabía como revolucionario, como presidente constitucional, defendiendo la autoridad que el pueblo le había entregado. Y al no rendirse ni entregarse jamás, dejaría en evidencia a todos los militares traidores y fascistas. Bien. Hay más cosas. Hay más cosas. Oye, tenemos un fragmento del discurso, Hubert, con el que inicia y el lunes que hablemos de Víctor Jara y que además lo entrevistaste antes de que lo mataran, va a ser, y que nos tienes a los integrantes del grupo Inti Gimani para hablar sobre eso, pero vamos a escuchar. Y no solamente a ellos, va a estar también una de las personas que es uno de los 24 testimonios que incluye en su libro Manuel, que estuvo 2 días antes con Víctor Jara, 2 días antes del golpe. Tremendo. Y también va a estar uno de los actores que fue compañero de trabajo de teatro con Víctor Jara. Tremendo, tremendo. Te invito a que escuchemos junto con Capitán Cianuro. El horario, no sé cómo sea en Chile, tampoco lo quiero desvelar demasiado. Pero bueno, que dice que no hay problema, que nos invita un vino de Concha y Toro y que podemos seguir. Vamos a escuchar el discurso de Salvador Allende con el cual inicia Capitán Cianuro su libro. Adelante, pastor. La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron.
de Chile, comandantes en jefe titulares, y el almirante Merino que se ha autodesignado, más el señor Mendoza, general rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también será nominado director general de Carabineros. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarlo, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra de que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes. Creo que lo podríamos recortar ahí porque es largo, pero está en el libro de Capitán Cianuro. Capitán Cianuro, le quito aquí el mute que le puse al micrófono. Capitán, ¿quieres agregar algo? ¿Quieres decir algo en el contexto de esto? ¿Cómo se recuerda esto allá en Chile? ¿Hay algunas celebraciones? Y ahorita, a ver. Más que celebraciones se conmemora... Digo, perdón, conmemoraciones, no celebraciones. Discúlpame por la palabra. No, correcta. está bien. Sí. A ver, a esta hora, por ejemplo, todavía queda gente poniendo en diferentes lugares ofrendas florales y muchas velas. Por ejemplo, siempre se ha hecho homenajes en el Estadio Nacional. Homenajes. Y en el frontis del Estadio Nacional, ya desde las 7 de la tarde la gente se empieza a acercar a poner velas. De hecho, me acaba de mandar una amiga, no te lo puedo pasar, pero me acaba de mandar una amiga que ellos han terminado en Valparaíso, en la Universidad Playa Ancha, donde ahí también tomaron a varios detenidos, y ellos fueron a poner velas no hace mucho rato y hicieron en las escalinatas una velatón bastante grande. En muchas ciudades de Chile, Concepción, Valparaíso, el mismo Santiago, en varias comunas, en fin, se generan este tipo de cosas, manifestaciones, romerías al cementerio general, al memorial de los detenidos desaparecidos. Las conmemoraciones empieza desde el fin de semana, ya el fin de semana hubieron varias actividades que se desarrollaron. No es una cosa que pase inadvertida, que... ¿Se enseña en las escuelas a los niños esto? No, eso es un legado que dejó muy bien instalado la dictadura. No es una materia de escuela. No es materia de escuela. Y lamentablemente, a diferencia de la Alemania nazi, los nazis son mal vistos en la sociedad alemana, por mucho que tengan hoy día inclusive asentado algunos representantes en el Parlamento alemán, pero hay montones de cosas que están absolutamente prohibidas por ley, como por ejemplo mostrar la figura de un Hitler, el levantar actos de negacionismo, hacer apología a la violencia ejercida por los nazis. En Chile eso no existe. Por lo tanto, aquí en Chile alguien puede, si quiere celebrar el 11 de septiembre, que sería la derecha, que de hecho odiosamente lo hacía una diputada, y muchos de los sectores del barrio más pudiente de la ciudad donde se instala la derecha fascista ponen bandera para el 11 de septiembre y más de alguno hará algún asado recordando la gesta heroica de su comandante en jefe del ejército.
No obstante, la población y poblaciones de repente que fueron muy golpeadas hacen actos muy de protesta. Probablemente a esta hora hayan barricadas en varios sectores de la ciudad de Santiago, que es donde se concentra, porque es una fecha de dolor y hay formas distintas, estemos o no estemos de acuerdo, hay formas distintas de que la gente se exprese y las generaciones siguen expresándose. Y por un lado eso es bueno, yo creo que es la forma de que lo que es horror quede graficado año tras año en lo que fue ese horror de la noche oscura, para que él nunca más, como lo vuelvo a repetir una vez más, no sea solamente un Perfecto. eslogan. Tenemos el discurso de Boric del día de hoy. ¿Quieres acompañarnos a escucharlo, capitán? No hay problema si yo estoy... Ningún problema. Mi querido Pastor Delgado, tenemos lo que dijo el presidente de Chile, Boric, el día de hoy, 51 años de este crimen cometido por Nixon, bueno, según esto que engañaron a Nixon. Mira, aquí esto lo publiqué en mi página. Lo habrán engañado, pues se me hace medio complicado decir que nada más lo engañaron, pero de acuerdo con National Security Archives de los Estados Unidos, que publica de manera muy, muy responsable el escándalo de la CIA en Chile, cumple 51 este 11 de septiembre, fue clave el periodista Seymour Hersh, gran periodista. Aquí está este asunto, dice: Kissinger engañó al presidente, al gabinete, a los periodistas sobre el papel de la CIA en Chile, según muestran documentos. No veo por qué tenemos que quedarnos sentados y dejar que un país se vuelva comunista debido a la irresponsabilidad de su pueblo. Tremendo. Bueno, lo que dijo Boric el día de hoy, Pastor. Aquí está, Rubén. Es un discurso largo, pero tenemos un fragmento. Un fragmentito y ya con eso regresamos para despedir a Capitán Cianuro y gracias por su amabilidad. ¿Qué hora es allá en Chile, capitán? Cambiaron la hora recién, son las 12:17, pero la semana pasada era 11:17, tampoco es tan bueno. Ok, adelante, Pastor. Aquí está, Rubén. En función de ello, poder construir un Chile más justo. Estos muros fueron testigos de cómo la traición y la infamia se impusieron a sangre y fuego por sobre la dignidad de un pueblo. Recordamos con admiración al presidente Salvador Allende Gossens y a las chilenas y chilenos que junto a él ese día defendieron la democracia, la Constitución y las leyes. Tuvimos el honor el año pasado en la conmemoración de los 50 años en Morandé 80, la puerta que reabriera el presidente Lagos, afuera, hacer un homenaje a quienes por esa puerta salieron y muchos de ellos nunca volvieron. Hoy día pueden ver sus nombres en una banca que los recuerda para siempre. Y es que su compromiso democrático es un legado que trasciende generaciones y fronteras, como a todos quienes nos ha tocado salir del país en representación del Estado de Chile, nos lo recuerdan permanentemente. También recordamos a los desaparecidos, a los asesinados, a nuestros compatriotas que sufrieron la persecución, la cárcel, la tortura, el despojo, la censura y el destierro. Y es que ninguna crisis política, por compleja que ésta sea, se sortea bombardeando, asesinando y desapareciendo a los propios compatriotas. Ahí lo podemos dejar, Pastor. Muchos de ellos se vinieron aquí a México, fueron recibidos en México. Tuve compañeros de ellos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi querido Uber, vamos a despedir a nuestro invitado, si te parece bien. Aquí pongo el speaker, que lo había yo quitado. No está el speaker. Adelante, Uber, ¿quieres concluir con algo? ¿Me escuchas? Sí, cómo no, sí, le subo, mira, aquí le subo y lo... Bueno, emocionado, realmente podríamos haber de repente seguido conversando con Manuel, hay muchos aspectos importantes que destacar. Pero lo quiero dejar más corto para no saturar. Estamos picándole el diente al público para que compre el libro, ¿no? Sí. Y lea los 24 testimonios. Muchas gracias, Manuel, y gracias a ti, Rubén, por permitirme
participar en este momento. No, bueno, te mandamos un fuerte abrazo. ¿Estás en Santiago? Yo estoy en una comuna que se llama San Felipe, Ah, en San Felipe. a 1 hora y media de Santiago, ahí vivo. Viajo permanentemente a Santiago, de hecho hace unos días atrás estuve en el Museo de la Memoria cerrando el ciclo de los 50 años del libro. Estuvimos ahí con el subsecretario de Justicia y Derechos Humanos y estuvimos con un abogado de víctimas de Colonia y Dignidad, que ese es un tema que estoy tratando de Oye, hay que hablar escribir. de eso, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Eso es un gran tema. Ese es un temazo porque da para un programa completo. Y Ok, lo hacemos, lo preparamos, Pastori. Bueno, te agradecemos, Capitán Cianuro. Muchísimas perfecto. gracias por Les estar en agradezco a contacto. ustedes. ¿Eh? Le agradezco a usted, un abrazo grande y bueno, el próximo año estaré en México, este año no voy a México. Bueno, cuando vengas nos avisas. Tengo Tú, compromisos, pero el próximo año espero bueno, estar. si el próximo año estamos vivos de mi parte, tú dices rana y yo brinco. Muy bien, Nos así me vemos. gusta. Como buen mexicano. Fuerte abrazo, fuerte abrazo. Un fuerte Gracias. abrazo, Manuel.